Continuamos con el curso de Historia de Arte Colombiano, específicamente en lo musical. Ya hemos hecho en las primeras actividades el análisis de lo que aconteció en los periodos precolombino, colonial, y estamos iniciando el periodo de la independencia. Para poder entender el sentido de todo lo que está sucediendo en esta época independentista, vamos a hacer un recuento de lo analizado hasta ahora en cada uno de los periodos mencionados. En el periodo precolombino habíamos hablado de cómo las culturas suramericanas habían desarrollado todo su potencial. En el libro que hemos analizado se propone una nueva teoría, y es que la cultura china o los chinos llegaron a nuestro territorio y también dieron su parte. Eso, según la autora, pues está corroborado mediante diferentes escritos, mediante diferentes maneras que han encontrado para certificarlo. Sin embargo, hay otros autores pues, que todavía no lo dan por hecho. En ese sentido, entonces, avanzamos entendiendo que toda la música en el periodo precolombino se desarrolló a partir del ritual, entendiendo el ritual como una representación que hacían nuestros indígenas de lo sagrado y de lo espiritual. Esta unión de lo sagrado y de lo espiritual mostraba en síntesis cómo era la construcción del imaginario colectivo y cómo esa construcción del imaginario colectivo le permitió a su vez construir toda una serie de simbolismos que para ellos, para los indígenas habitantes de ese territorio precolombino, representó su manera de entender el mundo, es decir, su cosmogonía. El reconocimiento de su entorno fue para ellos muy importante, por eso la naturaleza jugó papel vital en todas sus decisiones, desde lo colectivo hacia lo individual. Aquí surgió una figura principal que tuvo que ver mucho con la parte musical, y fue el chamán, aquella persona que el grupo le daba la categoría, el poder, porque a partir del chamán se mostraba o se evidenciaba ante la tribu lo religioso, lo artístico y lo mitológico. Pero todo ese proceso que vivían ellos en torno a lo colectivo permitía, por supuesto, la socialización de su propia cultura. Los fenómenos de la comunicación ayudaron a construir su propia identidad, ya habíamos hablado de su propia cosmogonía. Ese desarrollo de la identidad propia le permitía la autoexpresión, y ellos ya llegaron a un punto muy importante, y es de desarrollar sus propios niveles de educación, claro, muy primordiales todavía, pero todos basados en un aprendizaje cultural, porque se dieron cuenta que necesitaban que los niños, los jóvenes, aprendieran lo que los adultos ya habían, digamos, desarrollado, y a partir de ahí pues seguían formando toda su comunidad. ¿En qué momentos hacía presencia la música entonces? En partos, en ritos de pubertad, en matrimonios, incluso en guerras, en funerales. Ya lo vimos en las diferentes representaciones. Para poder explicar los fenómenos naturales, porque ellos, como eran muy intuitivos, querían imitar la naturaleza, y por eso recurrieron a lo que nosotros le llamamos ahora instrumentos musicales, pero en realidad son considerados como objetos sonoros. También hizo presencia la música en la casa y en el momento de las diferentes cosechas. Todo esto se vio evidenciado a partir de lo que ya acabamos de mencionar, de toda su organología, mencionada por Bermúdez como objetos sonoros, representados en 3 familias de instrumentos: los aerófonos, los idiófonos y los membranófonos, instrumentos que fueron construidos con materiales como pieles, caracoles, huesos, madera, semillas, cobre, plata, oro, barro y piedra. Todo esto ayudó a construir ese imaginario colectivo del que hablábamos al inicio, y a construir ese simbolismo que para ellos fue muy importante. A su vez, el chamán y la tribu misma, entonces, se representaban así, o se personificaban a través de máscaras, de pectorales, de cinturones, de pulseras, de mantas, de coronas, para llevar a cabo todo ese ritual del que habíamos mencionado también al inicio. Ahora avanzamos con el recuento del periodo colonial. El periodo colonial, entonces ya lo sabemos, viene una vez superada la etapa de la conquista, todo el avasallamiento de los españoles en el territorio nuestro, toda esa imposición que ellos lograron, toda esa búsqueda de la riqueza.
ya están posesionadas aquí en territorio americano en las colonias de España. Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII. Entonces España nombra aquí virreinatos en diferentes lugares: México, Río de la Plata, en Argentina, Perú, y el virreinato de la Nueva Granada, que era conformado por Ecuador, Venezuela, Guyana y Colombia. Esa necesidad de los españoles al encontrar un nuevo mundo les permitió desarrollarse sustancialmente en el terreno europeo, y entonces aprovecharon aquí en territorio americano la obra de mano indígena, porque a ellos les interesaba era explotar los yacimientos mineros, los recursos ambientales, y como ya lo sabemos, andaba detrás del dorado, que era su joya preciosa. Querían encontrar el dorado. Toda esa plata o ese dinero que ellos lograron acumular, la utilizaron para construir templos. Incluso se menciona que aparecen en los templos incrustaciones de oro o de piedras preciosas, construir edificios gubernamentales para poder ejercer su poder, y las casas para los que mandaban en la época. Desde el punto de vista de la educación, la comunidad religiosa elevó aquí o dio origen a la Universidad Santo Tomás de Aquino, que era dirigida para españoles, criollos, hijos de españoles. Los indígenas, no en un primer momento, ya finalizando la colonia, tenían derecho a la educación, pero específicamente a la religión, por supuesto, y al desarrollo de la lingüística. Recordemos que existía el Tribunal de la Inquisición, ya lo analizamos en clase, de cómo a partir de este tribunal pues, se censuraba a todos los que eran considerados herejes para la época, o sea, los que se salían del esquema religioso católico. Incluso ese tribunal hizo censura a los diferentes libros que se publicaban en la época. ¿De qué manera se hacía comunicación de lo que sucedía en esa época? A través de la crónica, de la poesía, de los ensayos, eso desde el punto de vista literario. Para la época se desarrollaron también la encomienda y las capitulaciones. La encomienda era el tributo pagado por los indígenas, y las capitulaciones eran los contratos que ejercía la corona con empresas de la conquista para poder explotar lo que hablábamos al inicio de los yacimientos mineros y los recursos ambientales. ¿Cuál fue el papel de la iglesia? La evangelización, el desarrollo de la fe. Sin embargo, hubo un sacerdote, Fray Bartolomé de las Casas, que se opuso a los abusos de los encomenderos españoles. Uno de muchos, ¿no?, que se opuso a esa manera como ellos querían pues, imponer su propia ley. Desde el punto de vista ya general, se puede citar que para la época en Europa estaban sucediendo diferentes hechos, entre otros, Cervantes publica Don Quijote, Rembrandt pinta La Ronda de Noche, aparece la zarzuela desde el punto de vista musical, Bach compone los conciertos de Brandenburgo, Vivaldi compone las 4 estaciones, Händel compone el Mesías, Kepler escribe las órbitas planetarias. Recordemos que ya había pasado lo de Copérnico también, que había sido censurado, y Galileo, que había sido censurado. El reinado de Luis XIV en Francia estaba en su furor, Sor Juana Inés de la Cruz en México, y Newton, ya finalizando, formula las leyes del movimiento, que va a cambiar radicalmente la manera de pensar para la época. Cuando estamos hablando de la independencia vamos a hacer énfasis en esta parte. Luego vamos a analizar las diferentes razas que hicieron presencia aquí en nuestro territorio: los blancos, los negros, los indígenas, y sus diferentes, combinaciones, ¿no? Aparecieron nuevas razas como los mestizos, que estaban conformados por la unión entre blancos e indígenas, los mulatos entre blancos y negros, los ambos entre negros e indígenas. Muy bien, todo esto es una contextualización de lo que estaba pasando para la época. Pero ¿qué estaba pasando desde el punto de vista musical? Entonces se estaba desarrollando la música sacra, que era todo lo enfocado hacia la religión, hacia la alabanza a Dios y a la Virgen María. El canto sabemos que era en latín, el desarrollo de lo polifónico a través de lo vocal, y también, digamos, los inicios del desarrollo de la música instrumental. Existía también la música profana, la que se hacía por fuera de los templos, desarrollada por personas que no estaban directamente vinculadas con la religión católica, y como lo leímos en el texto que tuvimos de estudio, era preocupación esta música profana por parte de los miembros de la Iglesia Católica, porque el hecho de participar masivamente
personas participaran masivamente en estos eventos, les impidían que madrugaran al otro día a la misa, a la primera misa, porque claro, en la noche, por supuesto que se dedicaban a bailar y a tomar la chicha, y eso, pues, por supuesto, trasnochaban y no les permitían llegar puntual a la misa. Eso fue criticado por ellos y pues hicieron mucho contrapeso para que eso no se permitiera. Al interior de los templos entonces apareció el maestro de capilla, el compositor, el organista que era el que dirigía toda la parte musical. Afuera la música profana se desarrolló a través de los ministriles, los juglares, que eran aquellos personajes que interactuaban con la comunidad, que le hacían mofa a las situaciones políticas, económicas y sociales de la época. Entre otros grupos de músicos que tocaban diferentes instrumentos se encontraban las flautas, las chirimías, que era la antecesora del instrumento antecesor del oboe, las cornetas, los sacabuches, el antecesor de los trombones de vara, los bajones, era el antecesor del fagot, a nivel de las cuerdas, el laúd, la viola de pecho, el arpa, el órgano tubular como instrumento de viento, la vihuela, el clavicordio, el monocordio, la marimba, la guitarra, entre otros instrumentos se desarrollaron en esta época de manera primordial. Muy bien, ahora vamos a avanzar a la independencia, que es el periodo que estamos recién iniciando a estudiar. Fíjense que hicimos todo el recuento de lo que ha pasado en el periodo precolombino y en el periodo de la colonia para poder entender qué pasó con el periodo de la independencia. Estamos entonces ubicados en el siglo XVIII y vamos a hacer una comparación entre lo que estaba pasando en Europa y lo que estaba pasando en el virreinato de la Nueva Granada. En Europa, específicamente Francia e Inglaterra, se desarrolló en este siglo la Ilustración, el denominado siglo de las luces, una etapa muy importante en el desarrollo del hombre europeo que conllevó a la reflexión del sujeto pensante humano. La preocupación aquí era liberarse de la doctrina religiosa y pensar de que el individuo podía decidir su futuro y pensar como ser único. Todo esto entonces, como digo, fue en contra del dominio cristiano, porque todo estaba enfocado hacia una concepción religiosa de la vida. Pero entonces ya para la época los pensadores comenzaron a presentar nuevas maneras de entender la vida aparte del cristianismo. Eso entonces conllevó los procesos iniciales de la emancipación y el surgimiento de los librepensadores, los denominados librepensadores como Newton, Mesmer, Bailey, Mandel y Defoe. Recordemos que para esta época estaba en desarrollo el barroco, ya habíamos mencionado, Vivaldi, Bach, Rameau, estaban en su apogeo musicalmente hablando. Pero para poder entender esta parte de la ilustración, hay que entender el concepto de cuatro conceptos principales que sucedieron en esta época: el racionalismo, la revolución industrial, la revolución francesa y el liberalismo. Entonces, ¿qué es el racionalismo? Es el surgimiento del reconocimiento de las ideas propias a partir de la razón. Esto nace a partir de Descartes, porque él era matemático y él mencionaba que todo se podía llevar a un nuevo conocimiento a través de la razón y por supuesto a través del conocimiento científico manifestado con la matemática. La revolución industrial que surgió en Inglaterra da inicio entonces al modernismo, da paso de la cultura agraria artesana a una cultura industrial mecanicista, donde se da desarrollo a esta parte porque surge el trabajo con el hierro, con el acero, con el carbón, las máquinas de vapor que transportaban de un lugar a otro las diferentes mercancías o los diferentes productos. Otro evento importante para esta época fue la Revolución Francesa en 1789, que es importante tener en claro que se produce porque el pueblo francés estaba pasando por un periodo de miseria, de hambre. Tenían que pagar los impuestos unos y otros, los que pertenecían a la nobleza, no lo pagaban. Ellos se comenzaron a dar cuenta que eso estaba sucediendo y comenzó el inconformismo, y a partir de ahí va naciendo la Revolución Francesa. Luis XVI está en su apogeo, en su reinado, pero él y su esposa
hacen derroche del dinero, excesos, y eso conlleva a la bancarrota. O sea, todo entra en crisis y por eso la gente se subleva reconociendo con todos los ideales que ya mencionamos del racionalismo y del liberalismo que vamos a hablar ahora, pues que es hora de hacer la revolución. Por su parte, el liberalismo entonces rompe los modelos del individualismo que estaba forjado desde la época anterior con todo lo relacionado con el cristianismo, y Locke entonces propone el valor de la igualdad y de la autonomía, reconocer que el individuo es autónomo en la toma de sus decisiones y que todos somos iguales, no pueden haber personas de diferente rango. Vamos entonces en Francia, ¿quiénes eran los pensadores, los librepensadores? Montesquieu, él propone la separación de los poderes, porque resulta que para la época el absolutismo que estaba reinando, por supuesto que tenía en una sola persona concentrado todos los poderes. Montesquieu dice, no señor, hay que dividir los diferentes poderes en diferentes estamentos que hicieran parte del poder. Voltaire entonces retoma lo que decía Newton. ¿Qué era lo que decía Newton? Pues que la gravedad, demostró que la gravedad funciona a partir de leyes naturales del universo. De esta manera entonces se rompe toda esa concepción de lo religioso, de cómo, digamos, el universo se crea a partir del concepto de lo católico, de lo religioso y el reconocimiento de Dios como ser supremo. Entonces aquí Newton se da cuenta que el universo funciona a partir de leyes naturales y eso le permite entonces entender la vida misma de otra manera. Rousseau propone el desarrollo de la libertad, como ya lo habíamos hablado con la parte del liberalismo y del Locke, el desarrollo de la sociedad, del individuo en la sociedad. Diderot y D'Alembert publican la enciclopedia en donde ponen a disposición de la gente el avance científico de la época desde el punto de vista matemático. En Inglaterra, Hume publica el Tratado de la Naturaleza Humana, todo acorde a la necesidad de liberar el espíritu humano y darle reconocimiento a la razón. Mientras tanto, en España, España es invadida por Napoleón en 1808 y resulta que esto provoca la renuncia de Carlos IV, porque resulta que Napoleón quiere ampliar su reino y de eso se trata, el ejercer el poder. Entonces España apoya a Francia con buques y dinero, y Inglaterra entra en guerra con España y le quita barras de oro a España que llegan desde América. Esto conlleva a que España pierda y entonces Inglaterra se declara dueño de los mares y España ya no tiene acceso, comunicación vía marítima con América. Eso, conllevado con la invasión de Napoleón a España, provoca que haya una crisis en España y es lo que permite que en tierra americana se produzcan todos los fenómenos de independencia, que ya los vamos a mencionar, junto con todo lo que sucedía en Francia, con la necesidad de crear el nuevo ser humano. Entonces, ¿qué ocurría mientras tanto en el virreinato de la Nueva Granada? La exclusión de los criollos, las diferencias étnicas, el pago de los impuestos, el monopolio del comercio, recesión porque ya no había plata, absolutismo, solo la concentración del poder en una sola persona, la falta de comunicación con España. Todo eso conllevó a que las gentes de la época se sublevaran, convocaran un cabildo abierto y hicieran deponer al virrey y suscribir un acta de independencia. Y entonces aquí citamos a Bolívar, que con su gran sueño de la construcción de la Gran Colombia, pues libertó a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y la propia Colombia.